Alabado Dios. Bendito sea Jesús. Hay poder en Jesús. Bendito el que reina por los siglos de los siglos. Al alfa y la omega, al principio y el fin. Aleluya. Al primogénito de entre los muertos, el victorioso de la cruz. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Habla por el ministerio evangelístico Cuando Dios la Sangre Ve, vuestro hermano, el anfitrión de turno, Librado Cabrera, en la exposición de este poderoso mensaje. No sin antes darle las gracias por sus comentarios y sus oraciones. Oro por ustedes también. Gracias, hermanos, por su apoyo. Estamos en contacto en la cuarta dimensión, deseándote lo mejor. Alabado sea Dios. Antes de empezar este mensaje, si te es posible, por favor, vete a YouTube y suscríbete y dale like y dale a la campanita para que este ministerio siga caminando. El único objetivo es darle la gloria a Dios. Aleluya, predicando la palabra de la senda antigua, de la senda derecha. Aleluya, no para condenarte, sino para predicarte, avisarte. Aleluya, de las reseñas bíblicas, de la revelación por el Espíritu Santo hacia su persona. Alabado sea el nombre del Señor. Más ahora, sin más preámbulo, aleluya, voy a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 21. Bendito sea Dios. Del verso 4 en adelante. Hay poder en Jesús. Bendito sea Dios. La señal de Dios para salvar. Viendo la señal, voy a incorporar a este poderoso mensaje. Así que esté atento. No importa lo que esté aconteciendo o lo que está pasando, este es el momento de Dios para su vida. Dios quiere acaparar su atención. Muchas personas están pasando por problemas, andan buscando respuestas a preguntas. A lo mejor Dios se digna en esta noche, en esta tarde, en este día, aleluya, para traerle claridad, para que usted pueda, aleluya, seguir hacia adelante, seguir escalando peldaños hacia arriba, hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, aleluya. Leo la palabra sin más pérdida de tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, después partieron del monte de Or, está hablando del pueblo de Israel, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Ponga cuidado, oiga lo que dice la Biblia aquí, el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Moisés y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Y lo dice la Biblia, que después que partieron del monte de Or, dice la Biblia, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, dice la Biblia que el pueblo se desanimó. Después que Dios liberó al pueblo de la mano, aleluya, que lo tenía subyugado, que los tenía esclavizado en Egipto, después de todas esas victorias que Dios, aleluya, por un pueblo que Dios amaba y que sigue amando, dice la Biblia que el pueblo se desanimó porque no veía pescado, no veía carne, no veía agua. Solamente estaba el maná que Dios había provisto para mantenerlo con vida en el desierto. El pueblo no estaba muy contento. Y eso es lo que pasa. Muchas veces Dios nos libera. Dios nos da la libertad en muchas formas, en muchas partes de nuestra existencia. Y cuando llega el problema de la comida,
cuando llegue el problema de la sed, cuando llegue el problema de que no se están pagando los biles, o hay problema con la salud, o hay problema con la esposa, o hay problema de diferentes maneras, de diferentes formas, en vez de ponernos a orar y traer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho con nosotros, con mano fuerte, aleluya, a través de su Espíritu Santo, nos ha dado la victoria de muchas maneras, pero no queremos recordar. Entonces es más fácil acusar a nuestro Creador, es más fácil acusar al líder que está enfrente de una obra, o es más fácil, aleluya, acusar a cualquier cosa, menos darle la gloria a Dios. Pero Dios no se quedó con esa. Dios no se agradó, porque desafiaron a Dios. No sé por qué el pueblo de aquel entonces, de aquel turno, optó con desafiar a Dios y hablar contra Moisés. Era más grande el deseo de buscar comida, el deseo de la glotonería. Era más fácil, aleluya, discutir con el líder, discutir con Dios, porque no hay nada. A Dios no se le puede esconder nada. Las cosas más secretas, más profundas, por más en oscuridad, por más en el closet que tú la hagas o la hagamos, Dios la ve, porque todas las cosas delante de Él están desnudas. A Dios no se le escapa nada, y parece que Dios no se agrada cuando necesitamos humillarnos y en humildad, doblado delante de la presencia de Dios, clamar a Él, gritarle a Él, suplicarle. Es más fácil llamar la atención de Dios y que Dios haga un milagro, porque que Dios ya lo había hecho. Ya Dios había hecho el milagro. Ya hasta aquí, alrededor del mar, aleluya, dice, como dice aquí, camino del mar rojo, ya habían caminado días, meses, y dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la desobediencia. Es el pecado más malo que hay, la desobediencia. Cuando Dios dice haga esto, usted corra. El retrasar lo que Dios dice hazlo es una abominación. Cuando Dios nos dice a nosotros, mayormente lo que entendemos, cómo es la palabra de Dios, cómo se mueve el Espíritu Santo, guiándonos a toda justicia, a toda verdad, y entendemos que los planes de Dios es para bien para nosotros, tenemos que entender que, aleluya, la desobediencia trae funestas, catastróficas consecuencias. Aleluya, ahí podemos ver este ejemplo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Oiga esto, no fue a Moisés, directamente se lo dijeron a Dios. Hicieron el coro, pero el cielo tembló, pero Dios lo escuchó. Y se enojó Dios para muchos pastores, muchos líderes, yo no sé atrás de qué andan con esas congregaciones, que no le dicen la verdad al pueblo, que dicen que Dios no se enoja. Yo no sé en qué aspecto ellos están predicando eso. Eso es una falacia. Dios sí se enoja. Dios se aira. Dios no aplaude, aleluya. Dios no es un robot. Dios tiene sentimientos. La Biblia dice que y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre sobre la faz de la tierra. Y vio Dios lo que hicieron, lo que estaban haciendo la torre de Babel. O sea, nuestro Dios es un Dios, no es un ídolo. Nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y Dios sí se enoja. Y se enojó en este panorama, en estas actitudes del pueblo de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel ya había sido rotas las cadenas de esclavitud en Egipto, pero seguía, aleluya, vociferando. Estaban en contra, aleluya, el nombre del Señor, de la situación, de la prueba en que estaban pasando. Todo lo que nos acontece a nosotros, aún cosas negativas, aún cosas que se ven que viene de parte del diablo, muchas veces no es del diablo. Dios la permite para probar nuestras actitudes, para probar nuestra obediencia, porque Dios quiere bendecirnos y ponernos en un pedestal más alto. Alabado sea el nombre del Señor por su misericordia. Nos hiciste, nos libraste, en otra palabra, de Egipto, para que muramos aquí, que ni hoyo hay donde enterrarnos. Dice la Biblia que este pueblo no tomó en consideración lo que Dios hizo en el desierto. Dios le había creado pan. Nuestro Dios se había convertido en un panadero en el cielo, desde el cielo. Hizo llover, no agua, no fuego, sino pan
pan, aleluya, para que el pueblo, aquel pueblo tan numeroso, casi 2 millones de personas, comieron de ese maná. Bendito sea Dios. Y Jehová envió entonces, dice la Biblia, ya el pueblo murmuró, ya el pueblo sugestionó a Moisés, ya el pueblo vociferó, desobedeció a Dios, ahora le toca a Dios. Mire cómo Dios respondió. Que hay gente que dice, Dios no me respondió, yo hice. Hay personas que cometen pecado, hay personas que cometen infracciones, violan los estatutos de Dios, hacen cosas directamente en contra, en la cara de Dios. Ellos creen como que Dios está en el tercer cielo. Ahí es su morada, para la gloria de Dios llena toda la tierra. Dios está al lado nuestro. El ángel de Jehová, aleluya, está al lado nuestro. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cualquier cosa que nosotros, aleluya, estemos en contra de la voluntad de Dios, Él lo oye, Él lo sabe. Es más, Él sabe ya cuando nosotros vamos a desistir, vamos a caer, o cuando nos vamos a levantar, las cosas que vamos a decir. Ya Dios, antes de nosotros decirlas, ya Dios las sabe, porque Él es Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios mandó serpientes como consecuencia, como recompensa al clamor, a la desobediencia. Muchas veces nosotros oramos para que Dios nos bendiga, y a través de cómo nosotros nos comportemos, no, que vivimos en la gracia de Dios, que ya Dios sabe las cosas que nosotros necesitamos, que no hay que pedirle a Dios, no hay que humillarse, para que si ya Cristo lo pagó todo. Jesús dijo, hecho es todo, todo está, ya todo está hecho, está consumado eso. Entonces no vamos a hacer nada, no vamos a predicar, no vamos a ayunar, no vamos a mostrar benevolencia, no vamos a practicar el amor, no vamos a depender de Dios a través de la fe, de que porque Cristo lo pagó todo. Eso es ser vago, hermano. Nosotros somos seres dependientes, independiente de Dios. Dios nos liberó para depender de Él. Por eso la Biblia dice que Él puso en nosotros el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Y la Biblia dice específicamente que el Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia. Nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. El mismo que guió al pueblo en el desierto. Estaba en un desierto. Habían escorpiones, habían serpientes, habían oscuridad. Pero Dios respaldaba al pueblo. Resplandecía como una antorcha encendida de noche, y de día como una columna de nube, para que el sol no lo maltratara. Así es Dios de amoroso para con el pueblo. Y ese Dios no ha cambiado. Ese Dios, aleluya, ese Dios sigue siendo el mismo. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero el pueblo colmó la paciencia de Dios. Y Jehová le mandó un juicio. Le mandó algo que simbolizaba el mismo diablo. Le mandó serpientes a picarlo. Y dice la Biblia que murió mucho pueblo de Israel, aunque fueron liberados en Egipto. Nótese algo, la reseña bíblica. Aunque nosotros estamos libres por el poder de Dios, somos libres, somos salvos, aleluya, pero no podemos jugar con Dios. Nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se puede, hermano, faltarle el respeto a Dios de una forma deliberada. Recuérdense lo que le pasó a Ananías y Zafira por una mentira. Y ese día no pensaban ellos que la mano de Dios iba a caer sobre ellos como juicio. Eso fue lo que pasó. Esta gente estaban desafiando a Dios, y Dios le envió serpientes. Con Dios no debemos jugar. A nuestro Dios es un Dios 3 veces santo, hay que respetarlo. Cuando nos inclinemos ante Él, cuando invoquemos a Él, pensemos que Dios es santo y que Dios es justo, que Dios es todo amor, bondad, pero Él es fuego consumidor. Dios no va a aceptar ninguna desobediencia aberrante, abominable delante de su presencia. Nuestro Dios tiene que dar ejemplo para que los demás que andan torcidos nos enderecemos. Amén. Bendito sea Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. No fue para hacerlos reír que envió serpientes. Fue un milagro también de parte de Dios, porque ahí no había serpiente. Cuando pecaron, Jehová dijo así, y aparecieron miles y miles de serpientes. Y todo el que invocó a la desobediencia, todo el que conspiró contra Dios, dice la Biblia que le picaron y murieron.
Pero cuando el pueblo ve la realidad, cuando el pueblo ve la verdad, aleluya, en el caos, en el problema que se han metido, no fue que habló contra Moisés solamente, sino que retaron a Dios. Nosotros no podemos, no estoy diciendo que somos mejor que el pueblo de Israel de aquel entonces. Nosotros somos peores y más desobedientes muchas veces. Lo que pasa es que la misericordia de Dios se ha regado, aleluya. Mientras más el hombre peca, más grande es su amor. Amén, bendito sea Dios. Pero no podemos tomar ese lado de Dios solamente. Nuestro Dios es un Dios que nos ama con todo el amor de un padre, más que un padre. Recuérdense que la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo como tú estés débil, debilucho, caído, aleluya, en pecado, yéndote en pedazos, con todo y eso nuestro Dios nos recogerá. Y así es. Nuestro Dios es un Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? La serpiente se estaba acabando con el pueblo y no lo explica de una forma diáfana, sencilla. No entra en mucho detalle aquí el libro de Números, pero dice que muchas serpientes entraron en medio del pueblo, aparecieron y le picaba a este y le picaban a aquel, y me imagino yo que le picaban a los niños y le picaba a la mujer, y la que estaba embarazada le picaban también, y a todo el que hizo el coro le picó y muchos murieron del pueblo. Gracias a Dios que cuando muchos, como muchos de nosotros, que cuando vemos cayendo el juicio de Dios, o cuando vemos la verdad, cuando estamos desafiando a Dios por nuestras actitudes, porque Dios respondió no, y nosotros queríamos que Dios respondiera sí. Cuando Dios dice, todavía no es el momento de bendecirte, y perdemos la paciencia, y nos descarriamos, y hacemos cosas aberrantes, y cosas infructuosas en contra de la voluntad de Dios, entonces Dios tiene que actuar, entonces Dios tiene que mandar disciplina, entonces Dios tiene que, en su justicia, aleluya, disciplinarnos para que nos enderecemos como un buen pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia, entonces el pueblo vino donde Moisés y le dijo, hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová ahora, bendito sea Dios. Cuando vieron la verdad, cuando vieron que hay enfermedad en la familia, hay enfermedad, hay división, hay catástrofe, hay, aleluya, murmuración en la congregación. Bendito el Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y vienen, a lo mejor no vienen serpientes, pero vienen problemas. Aleluya, el nombre del Señor. Vienen problemas en el trabajo, vienen problemas con la salud, vienen problemas con mamá, con la esposa, y Dios no lo causa para destruirnos. Vienen muchas veces, Dios usa esas tácticas para bendecirnos, fortalecernos y reconocer que no podemos profanar el nombre del Señor. No podemos empujar lo que Dios ha determinado que siga hacia adelante. No podemos ponernos como murallas, como piedra en el camino. Debemos ser obedientes, debemos ser humildes y recordar de dónde Dios nos sacó y seguir hacia adelante. Decir, Señor, tú eres bueno y tú sí sabes hacer las cosas. Tú sí sabes hacer los planes. Tú eres el que sabe lo que me conviene. Humildemente y seguir hacia adelante y Dios nos va a bendecir. Aleluya, Dios nos va a prosperar. Dios va a romper cadenas. Dios va a enviar su ángel. Aleluya, porque Dios no hace excepción de personas. Siempre lo hemos dicho. Dios es un Dios amoroso. Y si Dios hizo con el pueblo de Israel esto, aún desafiándolo, aleluya, Dios se retrató. Dios paró el juicio porque el pueblo se humilló. Siempre sucede eso. Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo se dobla, cuando el pueblo ora humildemente y le dice, Señor, perdóname, he cometido un error, discúlpame, Señor, estoy avergonzado, en el nombre de Jesús y por tu sangre, por el pacto de la misericordia, perdóname. Dios ve eso, Dios ve esa señal, aleluya, Dios ve la señal del arrepentimiento, Dios ve la señal que Dios dice que ejecutemos, aleluya. Y dice la Biblia, hemos pecado contra ti, Moisés, te hemos murmurado y hemos hablado contra Dios, pero ruégale a Dios, nos arrepentimos, por favor, ruégale a Dios que Dios te oye, ruégale a Dios que Dios te escucha. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estemos en pecado y hayamos cometido infracción contra la gracia. Dice la Biblia que si en el tiempo de la ley el que quebrantaba unos de los mandamientos era apedreado, era talado, quitado del pueblo, muerto. Imagínese usted, como dice Pablo, ¿qué consecuencia tendrá aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Pero esa sangre no está aquí para condenarte. La sangre de Cristo está para limpiar nuestros pecados, nuestros defectos, aleluya, nuestra altivez,
nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Tenemos que humillarnos para que el poder de Dios y su sangre nos limpie de todo pecado y toda maldad y de toda desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y Moisés clamó a Dios. Aleluya. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Cuando hay personas competentes, personas espirituales, recuérdese, hermanos, no es que fanático, no es que radical. El que no anda conforme al Espíritu de Dios, el que no anda conforme a los frutos, el que no da fruto de un ministro, el que no anda viviendo la palabra de Dios, a esa gente no hay que consultarla. Dios no lo va a escuchar. La respuesta va a ser no. Hay que buscar personas competentes, que amen a Dios, que teman a Dios, que guarden su palabra. No estoy diciendo los 10 mandamientos, no quiero sonar como una persona que hay que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, buscar personas que paguen el precio. Cuando me refiero a pagar el precio es que amen a Dios, que teman a Dios, personas que andan doblando las rodillas, personas que ayunan, que buscan, que vigilan. Esas personas tienen el tímpano espiritual fresco, audible, sencillo, oyen la voz de Dios, así como pueden oír a un pueblo arrepentido, a cualquier hermano que vaya donde un líder, alguno de sus hermanitos que oran. Aleluya, hermano, hay pecado contra Dios. No oculte su pecado, no oculte su rebeldía, su desobediencia. Haga como hizo el pueblo cuando vio que estaban metidos en el problema. Optaron por llamar a Moisés, no lo ocultaron. Moisés clama a Dios: hemos pecado contra ti, se nos fue la mano, hablamos demasiado, pecamos, hablamos cosas contra Dios. Y dice la Biblia que Moisés oró por el pueblo. Aleluya, oró a Dios al favor del pueblo y Dios lo oyó. Ese es lo bueno, que cuando estamos transparentes delante de Dios, Dios nos oye. No se da a esperar que mañana te respondo. Este es una oración de milagro, una oración de que te clamo y tú me respondes. Dios no le respondió al otro día. Ahí mismo Dios le dijo a Moisés. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Jehová le mandó serpiente. Entonces Dios, como símbolo, mandó a hacer una serpiente de bronce, que la pusiese en un asta. Un asta es un palo, como una bandera, y la puso allá arriba. Y Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que cualquiera ya que se arrepintieron, ya que reconocieron que hicieron mal, y ya yo lo perdoné, pero le tengo otra pruebita, le tengo una prueba para obedecer. Hazte una serpiente. Las serpientes que están mordiendo son literales, son verdaderas, pero hazte una serpiente que se parezcan a ella, pero de bronce, y ponla en un asta, en un palo, y ponla en la parte más alta. Y cuando la serpiente lo mordiese a unos de ellos, el que mirare la serpiente de bronce no se muere, porque esa es la señal. La señal no es que yo me voy a inventar 3 ayunos y 4 vigilias y a brincar, se ha dicho, y hacer escándalo y alboroto y hablar en lengua. Eso no mueve la mano de Dios. Eso es frustración. Eso, Dios se incomoda, Dios se enoja. Lo que hay que humillarse y orar, y hasta calladito, en silencio, aleluya, en su aposento, enciérrese en su closet, vaya a la iglesia, pídele permiso al pastor o al que esté dispuesto ahí de turno, y humíllese a Dios y diga: Señor, he pecado contra ti, para que Dios vea que es de verdad. Pues hay mucha gente que piden perdón de boca, y muchos: aleluya, Señor, y yo me arrepiento, y ni Dios lo entiende, comienzan a hablar en una lengua que ni Dios la entiende. Hablen Dios en su idioma, para que evitar problemas y confusión, y dígale a Dios que usted ha pecado, si es fornicación, en adulterio, en robo, en murmuración, en cualquiera de los pecados, y dígale a Dios, aleluya, que lo perdone, y Dios lo va a perdonar. Y Dios, aleluya, le dijo a Moisés: eso es lo que yo quiero que hagan, a ver si me obedecen. Por eso fue que lo hizo. Y dice la Biblia que Moisés hizo las cosas como Dios le dijo a él que la hiciera. Eso es otra cosa. Los líderes, aleluya, reciben el mensaje sin confusión. No es que Jehová me dijo y que yo siento del Señor. El mismo Dios habla con sus siervos. El mismo Dios habla con los pastores que realmente aman a Dios y escuchan su palabra y no se confunden. Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión.
Jehová Dios, el Señor, es un Dios de orden, es un Dios de claridad. No hay que ir y leer las tazas, ni la baraja, ni buscar parte en brujería o en hechicería o en astrología. Eso Dios lo aborrece. Vayamos de rodillas delante de Dios y digámosle al pecado, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Te digo por qué. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea Dios. Y así lo hicieron. Dice la Biblia que Moisés hizo su parte, obedeció a Dios, no le añadió. Y yo siento del Señor que esto va a salir mejor así, porque yo lo siento. Su sentir no significa nada ante la presencia de Dios. Usted puede tratar y allantar y confabularse y persuadir a algunos hermanitos para que ellos crean que usted es muy espiritual. Usted no tiene que presumir, caer en el pecado de la presunción. Usted no tiene que actuar así. Muévase conforme sencillamente usted es. Mientras más transparente con Dios, Dios más le responde. Moisés hizo lo que Dios le dijera, sin añadirle y sin quitarle, como esta predicación. No le estamos añadiendo ni quitándole. Toda la gloria es de Dios. Aleluya, los enfermos que se van a sanar cuando oremos, la gloria es de Dios. Las almas que se van a salvar, aleluya, se van a salvar porque van a mirar, aleluya, a la cruz de Cristo. Ahora no hay que ver una serpiente de bronce. Y eso fue una orden de Dios en aquel tiempo. Pero ahora hay que ver al que está colgado en la cruz. El que murió en la cruz. El que murió por nuestros pecados. El que derramó su sangre bendita por cada uno de nosotros. Por prostitutas, por ladrones, por gangueros, por las personas que han cometido aborto, por personas, aleluya, que son homosexuales, lesbianas, por los mentirosos, los murmuradores, porque todos somos pecadores. Por todos nosotros Cristo murió y derramó su sangre, y la sangre está dispuesta todavía, está patente, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y si venimos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y así lo dice la Biblia. Que cuando, me imagino yo que le mordían a una mujer. Moisés, mira, me mordió. Moisés le decía, mira hacia arriba. Y cree que cuando tú lo mires, el veneno de esa serpiente no te va a hacer efecto. No lo dice así, pero nos imaginamos, porque de alguna forma tenían que ser sanadas o sanados. Mordían a un anciano. Ay, tengo fiebre, tengo esto y aquello. Y Moisés le decía a Aarón, en los que estaban ahí, los que eran espirituales, miren, Jehová dijo que el que lo mordiera la serpiente, que miraran a la serpiente de bronce, y el que la mire será sano. Bendito sea Dios. El que mire a Cristo, aunque sea un brujo, óigame, el que mire a Cristo, aunque sea una prostituta, el que mire a Cristo, aunque sea un murmurador, un chismoso, el que mire la cruz de Cristo y que viene a los pies de Cristo por la fe y le dice, Señor, perdóname, creo en que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, Dios lo perdona. Porque ese es el mandato, esa es la señal. La señal no es que Moisés la da. Ahora la señal no es que la dé el pastor, la señal la da el mismo Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros, para que cualquier persona que mire a la cruz, que venga a la cruz y crea que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, será salvo. Será libre de esta generación de los juicios que se aproximan. Porque esa es la señal. No hay dos señales. No hay dos caminos. Lo hemos dicho siempre por esta programación. No hay dos caminos. No hay dos luces. Usted puede prender la vela que le dé la gana. Usted puede buscarse una linterna. Un foco de los estadios. Y eso no lo va a iluminar. Lo único que lo va a iluminar de la condenación se llama la luz que ilumina a todo hombre. Se llama Cristo Jesús, el cual dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz que le estamos ofreciendo. Esa es la señal de esta noche, de este día, de esta tarde. Aleluya, es el momento de Dios para tu vida. Aprovechala, aprovecha, entra en el camino. Deja el caminito, deja la religión, deja el alcohol, deja de pecar, salte de ese maratón y entra al camino, aleluya, que se llama Cristo Jesús. Cristo es el camino. Y el que camina, aleluya, y sigue sus huellas, alcanzará salvación. Bendito sea Dios. Y el pueblo siguió la señal. Y todo el que mirara conforme a lo que Dios le dijo a Moisés, era sano, era salvo. No perecía. No importa cuán le mordiera la serpiente. No importa que fuera la serpiente más venenosa. No importa que fuera una anaconda. No importa que fuera una víbora de la más grande, el mismo diablo te picaba, y si viera
la señal que Dios puso para salvación, se salvaba. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si la boca de Jehová lo ha dicho, créelo que así será. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios, un Dios serio, un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que libra al pueblo, a su pueblo, Dios a su pueblo. Dios te ama y está dándote la señal y no de la del internet, dándote la señal de salvación. Aleluya. Cuando un barco está perdido, según la ciencia, de una vez comienza el radar. Los capitanes que están a cargo de los barcos ven ahí la brújula. Antes era la brújula para detectar de dónde venía el aire y se dejaba llevar, daba la señal. En muchos lugares, cuando los barcos están perdidos en tormenta, le ponen un foco a lo lejos para que el que esté en oscuridad vea hacia adelante la luz y se deje guiar por la luz. Así mismo es la salvación. Hay una sola luz. No es que la luz de las estrellas, no es que los reyes magos, no es que el sol, que un eclipse. Aquí no vale nada. Aquí hay una sola luz que no se apaga ni con la tormenta, que no se apaga ni con las profundidades de las aguas del mar. No hay río que apague la luz de Cristo. La luz de Cristo es la luz de la salvación que ha venido a este mundo, aleluya, para que todo aquel que crea en él se salve, aproveche su oportunidad. Bendito sea Dios. Me trae a la memoria cuando Dios sacó el pueblo y pasaron, aleluya, este problemón. Y Dios le dio la solución. Hay una señal que seguir. Hay un camino que seguir. Hay una luz que seguir. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque no hay otro nombre en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo. La señal es un nombre, Cristo. Jesucristo. No es Miten Aarón, no es tal o cual sexta. No es que mormones, no es que testigos de Jehová, no es que pentecostales, no es que religiosos, católicos. Ninguna religión salva. Cristo es el Salvador. Por lo tanto, a Él es que nosotros tenemos que seguir. Han inventado 50 denominaciones, 50,000 nombres. Que esta iglesia se llama esto, que esta iglesia se llama aquella, que esta capilla se llama esta. Y confundiendo a las almas, a la gente que están perdida. La gente no sabe a dónde recorrer. Porque aquella dice que es la verdadera y aquel dice que es verdadero. Todas son falsas. Lo único que es verdadero se llama Cristo. Siga sus pisadas, siga sus huellas, que aún están tibias. La pisada, la palabra de Dios no se equivoca. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el puente. El que inventa el caminito se perdió. El que sigue religión se perdió. Entiéndalo claro, no estamos juzgándolo. Le estamos diciendo que la señal está en Cristo. Jesús es el Mesías, ya vino. Hay muchas personas que están buscando al Mesías, están buscando señales, ya la señal se la dieron. La señal vino hace más de 2030 años. Cristo vino a esta tierra. Aleluya, y cargó con todo el pecado de toda la humanidad y todavía sigue cargando con el pecado de los que están naciendo en esta generación. A los jóvenes, déjeme decirle, Cristo le ama, así como usted está borracho, así como está drogado, así de infidelidad. Cristo le ama, Él pagó el precio por usted, solamente recíbalo por la fe, aleluya. Dice la Biblia que había una ciudad llamada Jericó y muchos la conocen. Dice la Biblia que esa ciudad estaba amurallada, no había forma de entrar por esa ciudad. Tenía las puertas gigantes. Nadie humanamente era impenetrable. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Josué, esa ciudad yo te la he puesto en tus manos. Ustedes la van a conquistar. Yo les voy a dar la victoria. Entonces ya, por más fuerte que se viera la ciudad, por más amurallada que estuviese, por más fuerte de hierro que fuesen, de bronce, las puertas, Jehová dijo que se la iba a dar en victoria, aleluya, al pueblo de Israel. Y así fue. Dice la Biblia que Josué envió a 12 espías. Aleluya. Y dice la Biblia que entraron. No fueron a pelear, fueron a inspeccionar como espía, a ver cómo era la tierra de Jericó. Aleluya. Y dice la Biblia que los espías eran 12. Tenían que informar cómo era el ejército, cómo era la tierra de allá adentro, cómo era la ciudad realmente. Y así fueron. Y para no cansarlos, vinieron. Dice que vinieron con un reporte. 10 estuvieron en contra. Dijeron los 10 en coro, no podemos
entrar en esa ciudad. Esa ciudad es amurallada. Esa ciudad tiene un ejército poderoso. Están ampliamente armados. No vamos a poder. Desanimaron prácticamente al pueblo. Pero hubieron dos, que era Josué, que era Caleb. Aleluya. Eso fue cuando fueron a inspeccionar la tierra en Jericó, en la tierra de Canaán. Pero en Jericó fue Josué que lo envió. Caleb, aleluya, era uno de ellos. Vino dos solamente. Dice la Biblia que este hijo de Nun llamó a los que estaban de acuerdo. Dijeron, la ciudad es fuerte, es verdad, pero la vamos a destruir porque Jehová ha dicho que está en nuestras manos. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que aquellos dos hombres que entraron a la tierra de Jericó, dice que fueron detectados por la gente de aquel gobierno establecido y lo comenzaron a perseguir. Dice la Biblia que entraron a una casa donde se practicaba la prostitución. Había una mujer allí llamada Rahab. Le llaman Rahab la ramera, pero así que la identifican. Pero el problema no era que era ramera, el problema era que aquellos dos hombres estaban corriendo de la guardia, de los policías de ahí, de Jericó. Y estaban casi ya a agarrarlo. Cuando entraron en esa casa, Rahab lo guardó, lo escondió. Rahab le dijo, no se preocupen, yo lo voy a proteger, yo lo voy a esconder. Pero le voy a decir algo, yo lo escondo ahora, pero tengan misericordia de mí, así como yo la he tenido de ustedes. Cuando Jehová conquiste esta tierra, porque este pueblo está muriéndose de pavor. Ellos han oído lo que hizo, lo que ustedes hicieron al pueblo de Egipto. Cómo su Dios abrió el mar rojo. Cómo su Dios envió milagro. Aleluya. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que Rahab lo cuidó. Rahab protegió el pueblo. Entonces dice la Biblia que quedaron en un agreement, en un acuerdo, hicieron una alianza. Y dice la Biblia que fueron al campamento y le dijeron lo que hablaron con Rahab. Le dijeron, cuando nosotros vengamos a destruir a Jericó, a destruir esta ciudad, así como tú nos tiraste por esta ventana con este lienzo rojo, con esta soga roja, así mismo ponla, aleluya, que sirva como señal. Y cuando nosotros vengamos a destruir a Jericó, cuando veamos la señal, esa toalla roja, aleluya, que representa la sangre de Cristo, que representa la salvación de este hogar. Rahab le dijo, yo y mi padre y mi madre y mis hermanos vamos a estar aquí. Van a ser salvos porque esa es la señal cuando ustedes la vean, de que mi familia está aquí conmigo. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que entraron el pueblo y conquistó a Jericó. Y Jehová destruyó a los ejércitos, pero en la casa de Rahab la ramera, dice la Biblia que Jehová había determinado conforme al acuerdo que hizo Rahab con los israelitas. Y fue salvada Rahab porque el pueblo de Israel vio la señal en la ventana puesta. Si el pueblo no hubiese visto la señal, hubiesen matado a Rahab, hubiesen perdido, hubiesen caído en contradicción porque habían hecho una alianza, un pacto con aquella mujer que había salvado sus vidas. Bendito sea Dios. Y Rahab fue salvada. Y el pueblo de Rahab, o sea, la familia de Rahab fue salvada, su padre, su madre, sus hermanas, sus hermanos, porque vieron el pueblo de Israel la señal. ¿Qué es lo que quiero dejar dicho? Ahí está lo de Dios, el plan de Dios. Dios conquistando salvando a la gente perdida, los idólatras. Aleluya. Porque Rahab no sabía que Dios iba a salvarla. Rahab no sabía que Dios tenía plan en su vida. Y así fue. Solamente porque protegió a dos de los espías y consiguió la salvación. Bendito sea Dios. Y así hoy día es igual. No sabemos tú no sabes el plan de Dios que tiene contigo. Por una causa o por otra, Dios permite que el evangelio se te predique. Aleluya. Nadie tiene que morir. No hay ninguna invasión. Pero algo sucede en la casa, en la familia, algún accidente, un amigo, algo te acontece en el trabajo, algo te acontece, no es porque sí ni porque no, sino porque hay una razón de ser, porque Dios tiene planes para ti,
Dios tiene plan de prosperidad, Dios tiene plan de liberación, Dios tiene plan de ayudarte. Bendito sea Dios. Busca la señal, porque hay una señal que Dios ha puesto enfrente de ti. Se llama la sangre de Cristo, se llama el Cordero Inmolado. La Biblia dice que Juan vio a Jesús que venía a bautizarse en el Jordán, y Juan lo identificó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiere quitar el pecado tuyo, así como quitó mi pecado, como ha quitado el pecado de millones de personas. Entra la señal. Cristo es el camino, Cristo es la redención, Cristo pagó el precio, Cristo pagó, aleluya, la condenación del mundo entero. Lo único que el mundo tiene que ver la señal, y es venir humillado ante los pies de Cristo en la cruz del Calvario. Por la fe, si confesamos nuestros pecados, Él en su justicia nos perdonará